magistral exposición de Eduardo Chirilo, el secretario de Energía, que fue a defender la ley de puntos y bases para la reconstrucción de la República Argentina. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos. Para mí es un placer poder explicarles cómo se ha elaborado esta ley, que es muy amplia, que abarca muchos sectores de la sociedad y que sí consiste en una reforma del Estado, porque lo que viene a hacer es a revisar muchas de las funciones que el Estado a lo largo del tiempo, especialmente en las últimas 2 décadas, ha sido. El Estado ha sido empresario, regulador, interventor, asistencialista, ha tenido muchas funciones y muchas de esas se revisan, muchas quedan, dependiendo los distintos sectores. Como explicó José Rolandi, este es un trabajo que se comenzó en febrero del año pasado, con distintos integrantes en cada uno de los sectores, y lo que pretende es hacer una reforma del Estado, aunque luego se cambió el título de la ley por el título que lleva ahora, pero en esencia es una reforma del Estado moderna, y con moderna quiero decir que aprovecha todas las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico para poder llevar una reforma del Estado, no solo en el orden administrativo o económico, sino en los distintos sectores de la sociedad. El último ejemplo, o el anterior, más inmediato, es el del 2019, que si bien no declaraba 11 emergencias públicas, sí declaraba 9, digamos, la diferencia no era tan sustancial. Y si ustedes ven el esquema que tiene la ley del 2019, es bastante parecido. Digo bastante porque esta se distingue en el temario y en el sentido de la ley, ¿no? Pero el hecho que se declare la emergencia pública en 2019 se declaró para 9 sectores y en este caso para 11. Yendo a la estructura de la ley, si ustedes ven, la ley está estructurada en 11 títulos, además de sus anexos. Perdón, en 9 títulos. Esos 9 títulos, casi cada uno de ellos es coincidente con uno de los ministerios en los que está organizado el Estado. Salvo el caso de Cancillería, que no requirió de ninguna reforma del Estado, y el caso de Seguridad y Defensa, que se trata como un mismo título. 7 títulos corresponden a cada uno de los ministerios. Por eso, para la explicación completa de esta ley, se requiere no solo de una buena cantidad de tiempo, sino de que los distintos funcionarios que mencionó José Rolandi pueda explicar cada uno de los títulos. Los primeros 2 títulos de la ley se refieren a la declaración de emergencia pública, el primer título, y el segundo es una reordenación administrativa que aplica a todo el sector público y por tanto a todos los ministerios. En materia de emergencia pública, o lo que hace la ley es comenzar estableciendo objetos y principios, siguiendo la técnica legislativa que se suele utilizar en el manual de técnica legislativa, y se establecen 9 objetos y principios que son inspiradores después para las bases de la delegación y las facultades que se están delegando. No son objetivos y principios que se escriben porque sí. Perdón.
Respecto de la declaración de emergencia, se ha respetado lo máximo posible e incluso más, si uno ve los ejemplos anteriores, que en los que se ha declarado la emergencia pública, y ahora voy a explicar por qué, se ha seguido lo que requiere el artículo 76 constitucional para poder el Poder Legislativo ejercer facultades que corresponden al Congreso. En ese sentido se establecen las bases de delegación, se establece un plazo determinado que una vez que se empezó a conocer el proyecto, hemos recibido comentarios de lo extenso que resulta un plazo de 2 años de emergencia más 2 más, y por tanto nos sugerían que fuera de 1 más 1 de prórroga, aspecto que estamos considerando para poder incluirlo en la versión final. La declaración perdón. A ver, un segundo. Respecto de la ley, una cosa que me pareció importante, además de declarar la emergencia pública, hace cambios de leyes por leyes, no está haciendo modificaciones legales en el sentido que lo hace cualquier proyecto de ley, ¿no? Por tanto, en cada uno de los títulos, que repito, se refieren a cada uno de los ministerios, van a haber cambios, que es una ley por otra ley o a veces la facultad delegada. En cuanto a la facultad delegada, sí quería decirle que respetaba el plazo, la base de la delegación, el sentido, tanto en su alcance, el alcance, si uno lo ve, es mucho más preciso que muchas de las declaraciones de emergencia que se han hecho en esta casa, en distintas leyes. Les podría dar los ejemplos, pero creo que ustedes los conocen. Y en este caso se ha tratado de, parecen muchas delegaciones, pero lo que se ha tratado de ser es bien preciso en la facultad que se está delegando, para mayor tranquilidad del órgano delegante, de que tiene un alcance preciso y una facultad delegada. Entonces, para entender, cuando hablamos de la delegación legislativa que se está pidiendo, hay que entender los objetos y principios que tiene la ley, las bases delegadas específicas en el orden, en la materia que sea, y posteriormente la facultad concreta que se está delegando. De manera que esto no se trata de que sea ni un cheque en blanco por parte que está pidiendo el Poder Ejecutivo al Congreso, ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso. Bajo ningún punto de vista se está pretendiendo eso, como en algunos medios ha trascendido, y me parece muy importante aclararlo y explicar por qué no se está pidiendo eso. Se está pidiendo cosas muy específicas en un plazo que nos proponen que sea más corto, que podría ser más corto, pero es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores que empezaron en los 90 con la ley 23696 y que continuaron con la reforma de la 25561 y otras con la última anterior del gobierno de Alberto Fernández. Eso en materia de emergencia. En materia el segundo título es la reorganización administrativa. Este capítulo, y ahora le voy a ceder la palabra al doctor Barra, que lo puede explicar mucho mejor que yo, pero la esencia de este capítulo sigue la emergencia que se hizo en la ley 23696, donde ante las situaciones
en que se encuentra, en la dimensión en que se encuentra el sector público, el Poder Ejecutivo necesita facultades para poder ordenarlo, para poder achicarlo, por la duplicidad de funciones, organismos, etcétera, que existen. Pero le cedo por un momento la palabra a Rodolfo para que explique un poco mejor este título, que tiene una buena cantidad de capítulos. Después vuelvo a tomar la palabra. ¿Te parece? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Esto es una muestra de cómo, a pesar de las situaciones de